mi gran amigo, el ex juez federal en lo penal y económico, justamente fue el doctor Guillermo Tiscornia. Guillermo, ¿cómo estás? Rafael te saluda. Buenas tardes, Rafael, y agradecido por este nuevo contacto. Por supuesto, a disposición. Bueno, justo aparece este tema. No sé si escuchaste algo de lo que dije. Sí. Que tiene que ver con las empresas que ya están en convocatoria sin estarlo, porque los tribunales están cerrados, y qué legalidad tiene que el Estado investigue los créditos del Banco Nación, porque el Banco Nación es nuestro, tuyo, mío, de Alejandro, y qué legalidad tiene de intervenirlo y que los dueños se enteren ayer por la televisión que hoy hay un interventor en su empresa. Bueno, en primer lugar, varias cosas para precisar. Como bien vos dijiste, desde el transcurso de noviembre o diciembre del año 2019, todo el grupo, parte del grupo empresarial de Vicentín, porque el grupo empresarial de Vicentín remite a un holding de empresas constituidas por varias empresas de distintos rubros, fundamentalmente oleaginosas, granos, pero también tienen otros emprendimientos en otros rubros. Un gran segmento de estas empresas se presentaron en convocatoria de acreedores en la justicia comercial, en la jurisdicción de la capital federal. Interviene un síndico, el concurso, interviene un juez que controla el proceso concursal y deben estar protegidos necesariamente aquellos acreedores del Grupo Vicentín que pretenden verificar sus créditos en el concurso conforme a la normativa procesal vigente y bajo el control de la sindicatura concursal y del magistrado. Al mismo tiempo, la empresa deudora tiene derecho a presentarse en concurso de acreedores, eso por un lado. Ahora bien, se conoció hoy, hace pocos instantes, una denuncia criminal formulada por el diputado Wolf, el senador Neidendorf, entre otros, contra el presidente Fernández por abuso de autoridad, artículo 248 del Código Penal, por una razón muy clara. Este DNU, que decreta una intervención provisoria, de momento es eso, sobre el Grupo Vicentín, avasalla al Poder Judicial de la Nación. Es decir, pretende asumir las potestades judiciales porque, como dijimos, ya hay un trámite de concurso preventivo que está en pleno trámite. De cualquier manera, te quiero decir que está habilitada la feria extraordinaria en el foro comercial y me he enterado de que hay muchísimas presentaciones de otras empresas que están en estado de dificultad financiera, que se están presentando de forma remota a través del sistema virtual habilitado por la Corte, sitio oficial. Están radicándose un montón de presentaciones en concurso preventivo, con lo cual, aún en forma remota, la justicia comercial está trabajando. Y esta no es la excepción. De modo tal que el primer punto a observar es que este DNU, que debería estar sujeto a posterior ratificación parlamentaria, avasalla brutalmente las facultades del Poder Judicial de la Nación. Eso por un lado. Desde el punto de vista jurídico, este DNU es inconstitucional y es insanablemente nulo, por un lado. Por el otro lado, Rafael, lo que se observa es lo siguiente. Independientemente de cuáles hayan sido las fuentes de financiamiento del Grupo Vicentín, porque tengo entendido que tomó un crédito no solo del Banco Nación por valor de $300 millones, sino también créditos menores de otras entidades crediticias, y sin perjuicio de que mantiene una deuda muy importante con sus principales clientes y proveedores, que se han presentado a verificar sus derechos en el concurso. No tiene ningún valor que el Poder Ejecutivo pretenda avanzar con una intervención absolutamente provisoria, y menos con la designación de un interventor, estando ya trabajando un síndico en el expediente concursal, ¿verdad? Eso por un lado. Lo que también observo, Rafael, es que hemos tenido experiencias muy negativas en materia de expropiaciones, porque si el paso que sigue a esto es expropiar la empresa, yo te recuerdo que la experiencia nos dice en la Argentina que las estatizaciones que vos recordás de varias empresas, por ejemplo YPF, Chicone, recordemos también otras más, el caso de Aerolíneas, Aguas Argentinas. Bueno, terminamos, Rafael, ¿sabes lo que terminó? Terminó que los damnificados, a consecuencia de estas expropiaciones y estatizaciones, las partes que se vieron privadas de su propiedad, artículo 17 de la Constitución Nacional, iniciaron juicios. Y en algunos de esos juicios se había pautado la jurisdicción estadounidense, en el CIADI. Bueno, en la privatización de YPF terminó siendo muy cara para la Argentina. Ahora tenemos que
tenemos que lidiar en los Estados Unidos, en Nueva York, tenemos que lidiar a ver qué va a pasar, cuánto dinero habrá que pagar, más allá Guillermo, de lo que ya se pagó. Y al grupo Suez se le tuvo que pagar $350 millones en el CIADI. O sea, las experiencias han sido muy negativas. te paro, y al final, sí, cómo no, Rafael, sí. Te corto un poquito para que no nos vayamos tan rápido de tema por la gente que está escuchando por radio. Con YPF, el juicio por $9.000 millones, cuando se estatizó, dijeron que fue un negocio redondo, ¿de acuerdo? Sí. Así que este juicio lo va a pagar el próximo gobierno y son $9.000 millones. Vayamos a algo puntual que tiene que ver con Vicentín. Hay un síndico, hay una investigación, ahí está la justicia, que es un poder independiente, como todo el mundo quiere, y ahora aparece sentado en un despacho hoy el interventor. ¿Cómo se va a llevar el interventor con el síndico? ¿Quién decide ahí? Bueno, ahí tenés una incompatibilidad manifiesta por la sencilla razón de que la sindicatura concursal viene trabajando desde diciembre del año 2019. Y por otra parte, pues muy probablemente, además de esta denuncia criminal que acabo de ver en Infobae, que ha sido promovida el día de la fecha contra el presidente Fernández por abuso de autoridad, quiero creer, Rafael, que tanto los acreedores, ¿sí?, que se han presentado a verificar en el concurso sus créditos, sus acreencias, como la firma concursada, el Grupo Vicentín, deben estar interponiendo planteos cautelares para frenar los efectos del acto administrativo dictado por el presidente Fernández a través del DNU. Seguramente nos vamos a enterar de que hay una medida cautelar por la cual se pretende poner freno a los efectos del DNU e impedir que el interventor empiece a tomar funciones. O sea, esto va a ocurrir, esto se va a plantear, no digo que vaya a ocurrir, digo que esto se va a judicializar. Y mira, y Rafael, la experiencia a mí me dice que esto se debe estar judicializando ya mismo. Fíjate vos que hoy por la mañana en Clarín hubo un comunicado de la empresa Vicentín o del grupo Vicentín diciendo protegeremos nuestros derechos. Eso, si lo querés, te lo paso en limpio. ¿Qué significa? Que por un lado van a interponer un planteo cautelar ante el juez concursal diciéndole, señor, planteamos la nulidad del acto administrativo, léase el DNU, por el cual se dispone la intervención provisoria, por lo tanto solicitamos de vuestra señoría impida la puesta en funciones del interventor. Esto es lo que debería ocurrir. Ahora, si esto no ocurriera y hubiera una superposición de funciones, estaríamos en una situación de escándalo jurídico, ¿sí? Porque por un lado, el interventor no podría avasallar la autoridad del magistrado que interviene en el foro comercial y tampoco del síndico, ¿no? O de la síndica, no sé si es mujer o varón. Entonces, estamos en una situación muy complicada que nos deja en la puerta de un escándalo institucional de proporciones, ¿verdad? Y te digo más, Rafael, yo recuerdo un pensador italiano, Cesare Pavese, que decía, piensa mal y acertarás. Vos sabés muy bien, Rafael, que a mí no me gustan las posturas conspirativas, ni las cosas intrigantes, pero permitime que yo cuanto menos conjeture que detrás de esta situación o de esta iniciativa presidencial se esconde otra cosa, se esconde el deseo de estatizar todo el circuito del mercado de granos y volver sobre la vieja Junta Nacional de Granos, que en realidad fueron recetarios que no dieron ningún resultado positivo. O sea, el mercado de granos está muy bien en manos del sector privado. Es el principal motor de la República Argentina en materia de producción, es decir, lo que es el sector agroexportador debe estar y debe continuar en manos privadas porque viene funcionando correctamente bien. Por supuesto que son necesarias algunas regulaciones básicas para evitar que haya distorsiones en los procesos de formación de precios. Eso no quita. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, pero de ahí a estatizar, a que haya una ofensiva que procure estatizar el mercado de granos, me parece que primero es peligroso como señal hacia el exterior, desalienta futuras inversiones y genera inseguridad. Es decir, no, yo de hecho, no estoy de acuerdo. Hoy la bolsa respondió, ¿no? Con baja del 10%.
Bueno, fíjate vos que vos lo acabas de decir, el mercado bursátil tomó noticia de esto, tomó temperatura y evidentemente esto genera mucha intranquilidad, ¿verdad? Yo soy de la postura de que el Estado puede mantener una postura de regulación y como si fuera un árbitro, ¿no? De ver cómo se está jugando el partido. Si que no haya ninguna pierna de más, que no haya ningún codazo, que no haya un gol con la mano, hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien, pero de ahí a estatizar a mí a mí me parece muy peligroso, muy peligroso. A mí se me viene la imagen siempre de que todos los presidentes, inclusive Alberto Fernández, hablan de que necesitamos inversiones en el país para producir más. ¿Quién va a invertir acá? Yo creo que, como está la situación, todo el mundo se va a ir a invertir a Uruguay, donde el presidente Pou les da todas las seguridades jurídicas para invertir. Cosa que acá no se la da a nadie con esta actitud. Te hago una pregunta. Exactamente. Suponte que sale, no hay muchas suposiciones acá, ¿no? Acá sale la cautelar o no sale. Suponete que sale la cautelar de no innovar. ¿Qué tiene que hacer el interventor que puso el gobierno? ¿Irse? Bueno, no puede asumir y presumo que el Poder Ejecutivo va a interponer un recurso de apelación contra la resolución judicial que dispone la cautelar. Y esto la Cámara Comercial debería eventualmente resolver ese recurso de apelación, ya sea confirmando o revocando la decisión. Yo diría lo siguiente, hay una cuestión de competencia también, ¿no? Porque la naturaleza jurídica de un decreto de necesidad de urgencia remite un acto administrativo otorgado por la autoridad estatal, en este caso el Poder Ejecutivo Nacional, con lo cual puede haber una discusión en orden a la competencia a razón de la materia, es decir, si esa cautelar debiera tramitar por el principio de absorción, porque vos sabés muy bien que un concurso preventivo es un juicio universal y genera un fuero de atracción, o si por el contrario, ese planteo cautelar debería tramitar autónomamente, en forma autónoma ante el fuero contencioso administrativo. Es decir, y esto es una discusión técnica, ¿por qué? Porque no te olvides que un proceso de concurso preventivo, como una quiebra comercial, son procesos universales que generan lo que se llama fuero de atracción, que todas las acciones judiciales conexas al concurso tienen que ir a parar al juez comercial. Dicho esto, independientemente de en qué cancha se juegue, en qué cancha toque tramitar la medida cautelar, respondiendo a tu pregunta, si dictara el juez de primera instancia, el juez comercial, favorablemente a la cautelar, el interventor debería quedarse en su sitio y no poder intervenir, no poder asumir formalmente como interventor. Lo que va a ocurrir es que arreglado seguido el Poder Ejecutivo va a interponer una apelación ante la Cámara Comercial. Te voy a contar un secreto, Rafael, que va a quedar entre vos y yo y no digas nada, ¿eh? Cuando el doctor Menem era presidente de la Nación, y esto es entre vos y yo, es confidencial, cuando el doctor Menem era presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández ocupaba la Secretaría, la Superintendencia de Seguro de la Nación. O sea, era titular de la Superintendencia de Seguro de la Nación, ¿me lo recordás? Bueno, hubo un intento en la gestión menemista de estatizar al grupo Yoma, la Curtiembre Yoma, no sé si vos te acordás de esto. Claro, un crédito, te dieron un crédito importantísimo además, sí, claro. Bueno, muy bien, claro, hubo un intento similar, una ofensiva similar de cierto sector del gobierno menemista para hacer este procedimiento, para estatizar la Curtiembre. Bueno, te cuento un secreto. Una de las voces más importantes que aconsejó al doctor Menem de que no lo hiciera, de que no llevara a cabo este proceso de estatización, fue precisamente el doctor Fernández. El doctor Fernández asesoraba, el doctor Alberto Fernández, desde su posición de superintendente de Seguro de la Nación, asesoraba al entonces presidente Menem para que ni se le ocurriera estatizar la Curtiembre Yoma. Y luego tuvo su proceso concursal, y bueno, y ahí se dirimieron los créditos, y bueno, hubo ofertas concordatarias y demás. Pero te quiero contar, mirá qué contradicción. En aquel momento... Después pasó a ser jefe del gabinete. Bueno, sí, pero te estoy hablando, cuando el doctor Menem era presidente, el doctor Fernández se ubicaba como superintendente de Seguro de la Nación, pero él mismo se encargó de asesorar al doctor Menem y sugerirle que ni por asomo se le ocurriera estatizar a la Curtiembre Yoma. Fíjate vos ahora, la postura es contraria. Ahora, el doctor Fernández es presidente de la Nación y dicta un PNU para empezar a intervenir provisoriamente al Grupo Vicentín con visos de una futura estatización.
qué es lo que se vendría, qué es lo que ahora yo te hablo si en una decisión express el Congreso Nacional, fuera de la intervención, decide la estatización, por un voto, por dos, no importa. Se vota la estatización, ¿qué pasa ahí? Ahí estamos en un problema, ahí estamos en otro problema, porque si el Poder Parlamentario convalida el avance sobre el Poder Judicial, con lo cual esto va a dar lugar a que evidentemente se va a repetir lo mismo que hizo el grupo Eskenazi, el grupo Petersen, está demandando ante el CIADI, mejor dicho, en los tribunales de Nueva York, en este caso, está demandando al Estado argentino por la estatización de YPF. Lo que va a ocurrir frente a un escenario como el que vos planteás, es que el Grupo Vicentín va a llevar sus acciones judiciales, hay que ver si la estatización perjudica al grupo. Evidentemente el Grupo Vicentín no se va a quedar quieto y va a ejercer una acción por daños y perjuicios contra el Estado argentino derivado de la privación de la propiedad privada. Es decir, con sustento del artículo 17 de la Constitución Nacional, el Grupo Vicentín va a iniciar acciones judiciales contra el Estado Nacional por una expropiación absolutamente ilegal, ¿no? Como lo hizo Marzán con aerolíneas. Sí, y bueno, y vos y yo con nuestros impuestos seguiremos pagando la fiesta, Rafael. Estos chistes los seguiremos pagando nosotros, ¿no? Con estos impuestos, ¿no? Sí, Rafa, te digo que acordate que el entonces ministro de Economía, doctor Kicillof, hoy gobernador, afirmaba en una conferencia de prensa que no iba a poner un piso como consecuencia de la estatización, si no me equivoco, de YPF. Al contrario, que no iba a poner ningún dinero. Bueno, hoy el grupo Petersen, Eskenazi, está demandando al Estado por $1.000 millones en Nueva York, con lo cual ¿quién termina pagando los costos de la fiesta? Vos, yo, Alejandro, el dueño del almacén de la esquina de mi casa, y esto es así, Rafael. Y recuerdo de ayer, de hoy y de siempre, sí. Y recuerdo que Marzán, además, nos dejó 3 aviones, 4 rotos, 3 en leasing, ni siquiera teníamos flota propia cuando se fue Marzán. Y encima nos ganó el juicio. Sí, exactamente. Así que, Rafael, este es más o menos el panorama, el escenario, y esto va a dar lugar. Lo peor de esto es la inseguridad que esto genera y la retracción de inversiones del exterior. Vos lo dijiste, nadie en su sano juicio va a venir a invertir en la Argentina por varias razones. En primer lugar, Rafael, Argentina, desgraciadamente el Estado argentino en los últimos 30 años no modernizó su matriz energética, no modernizó la infraestructura. Hablamos de infraestructura, estamos hablando de la conectividad con las redes comerciales. Estamos hablando de una red comercial terrestre que permita una conectividad adecuada en el transporte terrestre comercial. No hay interconectividad aérea. Fíjate vos que si vos desde el Chaco te quisieras tomar un avión para ir a Córdoba, supongamos porque tuvieras una reunión de negocios y fueras un empresario, probablemente que no tengas forma de que haya una conexión directa de un vuelo entre Resistencia y Paja Blanca. No sé si la hay, pero no creo que entre las provincias haya una red de conexión interprovincial que permita un flujo de movimiento comercial, y esto tiene que ver con la infraestructura, la conectividad aérea y la conectividad terrestre. De modo tal que Argentina está muy atrasado en esos temas, y a eso le agregás esto mismo que acaba de ocurrir, esta decisión del Poder Ejecutivo, esta decisión política de intervenir y llevar a la estatización, mucho más se desalienta el inversor extranjero, ¿no? Muchísimo más. Guillermo, estamos con el doctor Guillermo Tiscornia, ex juez en lo federal, en lo penal y económico, justamente ha tenido estos casos varios. El Estado puede paralelamente iniciarle una investigación a Vicentín sin intervenirlo, para demostrar qué pasó con los 350 palos verdes de nuestro Banco Nación. Eso es otro asunto, está bien, correcto. Es decir, si el Estado lo considera pertinente, podrá iniciarse un proceso judicial por quiebra fraudulenta, por administración fraudulenta, y tramitará en el foro que corresponda, y se le indicarán las responsabilidades si las hubiere en el foro criminal, si es que las hubiere, porque fíjate, Rafael, vos primero necesitas el informe de la sindicatura. Es decir, vos necesitas ver qué panorama que va a dar el síndico
del expediente concursal, más allá del proceso verificatorio, está bien que ahora con la nueva ley de concursos el síndico no precalifica la conducta del fallido o del quebrado o del concursado, pero digamos que del proceso concursal pueden surgir indicios, por ejemplo, si hubo un vaciamiento deliberado de los activos de las empresas, del holding, o si no lo hubo. Puede ocurrir que el Grupo Vicentín haya caído en una situación de liquidez financiera o, por el contrario, que haya habido un manejo fraudulento en la gestión que haya provocado el vaciamiento de las existencias. Eso por un lado. Y a su vez eso va a resultar de un peritaje contable. Todo esto requiere acreditación, requiere estudio, requiere auditoría, requiere un peritaje contable para determinar esto. Bien, precisamente los extremos. Si podés resumirme de alguna forma cuando tuviste que actuar como juez con el grupo Macri, me refiero con Sebel, sí. ¿Qué fue lo que sucedió allí? ¿Qué obstáculos tuviste para la investigación? Ahí fue una defraudación al Estado, ¿verdad? Eso fue un tema de contrabando que en definitiva era una defraudación al Estado porque había una evasión de impuestos aduaneros concretos, maniobra de contrabando, pero sostenida en una maniobra por la cual el Grupo Macri cobraba indebidamente reembolsos para la exportación de autopartes de vehículos de baja denominación en un marco de intercambio compensado dentro de la industria autopartista. Y a su vez, con la reimportación de la unidad ensamblada del vehículo, el arancel de importación era cero. De modo tal que ahí hubo una defraudación al Estado producto de la percepción indebida de reembolsos aduaneros frente a una importación cuyo régimen se distorsionó. Entonces, ahí sí hay una maniobra puntual, sí, que nada tiene que ver con el vaciamiento de la empresa. Es decir, el Grupo Macri en ese momento no recibió ningún cuestionamiento, por lo menos del Grupo Sebel, de que hubiera un problema concursal o que hubiera un problema de vaciamiento de sus activos. No lo hubo. Hubo una maniobra elusiva del control aduanero en un hecho puntual, ¿verdad? A ver, dificultades de investigación, y mira, yo diría que ninguna. Lo que pasa es que cuando nosotros llegamos al procesamiento del empresario Franco Macri y luego, en un segundo momento, del expresidente Macri, bueno, todo esto llegó a la Corte Suprema, y vos sabés muy bien, en la Corte Suprema la Corte dijo, bueno, muy fácil, acá hubo un uso distorsivo del régimen aduanero aplicable. Está bien, cobraron reembolsos en forma indebida. Entonces, ¿qué resolvió la Corte? Una de cal, una de arena. Y digo, bueno, aquí no hubo una maniobra elusiva del control aduanero, no hubo una intención deliberada de contrabandear, pero sí hubo una percepción indebida de reintegros, con lo cual se intimó al Grupo Macri a que devolviera y le ajustaron la deuda en concepto de los reembolsos que habían recibido de más. Pero claro, cuando llegó la hora de devolverla, el Grupo Macri utilizó la posibilidad de obtener una moratoria, o sea, un plan de pago en cuotas. En el medio vino la brutal hiperinflación del 2000-2001, cuando se derrumbó el gobierno del doctor de la Rúa, y bueno, y ahí la deuda en pesos se licuó en un tercio, porque prácticamente con el correo. Claro, fíjate vos que hubo una devaluación brutal cuando el presidente de la Rúa abandonó el gobierno y asumió interinamente en una semana el doctor Rodríguez Sá, que no quería devaluar, y por eso dejó el gobierno. Luego asume el doctor Duhalde y llegamos a la devaluación del 64%, y merced de esa devaluación el Grupo Sebel licuó la deuda en concepto de la restitución de los reintegros que había recibido en forma indebida. Con lo cual, no quiero confundir a la audiencia con tanta información, porque por ahí lo que hago es apabullarlos y se pierden. Guillermo, la última. ¿Vos considerás que puede haber algún tipo de maniobra de vaciamiento en Vicentín o no? Mira, a mí me gustaría opinar, si yo tuviera actuación profesional en el expediente, yo lo podría decir. Vos sabés que este holding empresarial tiene muchísimos años de existencia, es un grupo familiar que viene de hace años, de varias generaciones, ha sido sostén de muchos trabajadores en la provincia de Santa Fe, y yo, para poder darte una opinión asertiva y no intuitiva, necesitaría por lo menos acceder al expediente concursal
ver el informe del síndico y eventualmente las auditorías y los peritajes contables van a responder a tu pregunta. Ahora, de responder a eso en base a la información que surge en los medios de difusión, me parecería un poco temerario de mi parte. Claro. Es decir, arriesgar una opinión sería un juicio intuitivo y podría ser muy irresponsable de mi parte. Ahora, Guillermo, sé que el doctor Lozano, a cargo del Banco Nación, fue el primero que detectó la inconsistencia de haber facilitado un mutuo a la empresa en estas condiciones. Y bien el doctor Lozano se hizo cargo de la gestión del Banco Nación, advirtió que ese préstamo estaba concedido en forma harto generosa, es decir, que no había mucha capacidad de repago o de devolución de acuerdo a los activos de Vicentín. Y te digo más, si vos hilás fino, me parece que yo leí en algún medio, este préstamo fue otorgado por el Banco Nación antes de las elecciones generales de las PASO, de las primarias. Sí, me antes. parece, Rafael, si vos te fijás bien, y me parece que quizás el Grupo Vicentín apostó a que el presidente Macri iba a ser reelecto, que le iba a ir bien en las PASO, y que en caso de una reelección quizás hubiera podido financiarse con otro préstamo adicional, ¿entendés? Y así apostar a salir adelante, ¿entendés? Me parece que una vez que el presidente Macri vio frustrada la posibilidad de reelección, me parece que las autoridades de aquel entonces, el Banco Nación, le dijeron, acá frenamos, no hay un segundo préstamo. El presidente era Fraga. Bueno, pero me parece que yo conjeturo, permitime que conjeture, y que intuya de que frustrada la posibilidad cierta de una reelección del entonces presidente Macri, quizás las autoridades del Banco Nación le dijeron a Vicentín, mirá, no te presto más nada, porque acaba de nuestro gobierno y yo no sé qué va a pasar. O sea, un segundo préstamo hubiera sido muy riesgoso, ¿entendés? Te tengo que dejar, Guille. Gracias por la nota. Bueno, no, al contrario, un placer. Te mando un abrazo grande, Guillermo. Estamos en contacto, a las órdenes, señor. A las órdenes. Fue Hasta luego. el doctor